y lo que yo vi era una persona muy alta, muy pálida, en la oscuridad brillaba realmente su cara. Vi la silueta de dos niñas, ¿no? Que estaban como con un camisón blanco, como una pijama. Voy a agarrar el sentido común, le dije, ¿no? O sea, voy a ir otra vez. Levanté mi mirada y no, pues, realmente sí era. Y cuando dije Karen, el nombre de mi hermana, esta cosa corrió. Esto me sucedió hace 15 años en la variante de Pasamayo. Nos fuimos un fin de semana con mi esposo a Barranca. Para evitar cualquier tipo de inconveniente, decidimos regresarnos a Lima un domingo a las 5 de la tarde. Entonces venía él manejando sin ningún contratiempo, sin ningún problema. Y cuando estábamos por la variante de Pasamayo, ya nos había agarrado la noche, porque habíamos salido de Barranca a las 5 de la tarde. Estaba todo oscuro, no sé si ustedes conocen el tema de la variante Pasamayo, es una autopista que no tiene nada a la derecha, nada a la izquierda, todo es totalmente limpio, llano y plano. Entonces venía manejando, escuchando música, tranquilos, yo era la copilota perfecta. Sucedió que llegó un momento en que estábamos manejando y en eso vimos a una persona salir de la nada del lado izquierdo, del lado donde estaba manejando. Y esta persona cruzó raudamente la pista y se colocó al costado del auto. Nosotros íbamos a una velocidad de carretera, entonces mi esposo tuvo una frenada increíble y un poco el carro patinó. Pero en esos segundos yo logré ver algo de esa persona. Y digo persona porque es como que yo lo tengo acá, pero no era una persona, era una especie de bulto, de forma de persona. Y lo que yo vi era una persona muy alta, muy pálida, en la oscuridad brillaba realmente su cara. Y cuando digo cara, no sé si decir exactamente la cara, porque lo único que vi fue una persona agachada con dos cuencas en los ojos y con las manos así. Entonces, cuando eso sucedió en cuestión de segundos, cuando logró estabilizar el carro mi esposo, se estacionó, ¿no? Porque nosotros lo primero que pensamos fue, de repente ha sido un indigente, una persona que ha estado caminando por ese lugar y ¿qué le habrá pasado, no? No sentimos ni siquiera impacto para decir que lo habíamos atropellado. Entonces se estacionó a un costado, prendió las luces, tanto de adelante como atrás, y bajamos del auto. Vuelvo a repetir, esa autopista es totalmente llana, no hay arbustos para la derecha, para la izquierda, no hay nada. Y lo que sucedió fue que empezamos a mirar, retrocedió un poco el carro, no había absolutamente nada. Bueno, todo el camino de regreso a Lima, estuvimos callados, se nos quitó toda la alegría y llegamos a Lima y nos detuvimos en la casa de mis padres, que vivían camino, ¿no? Camino a Lima. Y yo le conté eso a mi papá, ¿no? Y mi papá, que ha trabajado mucho en zonas de sierra, me dijo, lo que tú has visto ha sido un condenado. Y yo, ¿condenado? Hace 15 años yo no sabía lo que era un condenado, ¿no? Y lo que me relató fue que los condenados son almas que han muerto de una manera muy violenta y que por sus acciones en vida no pueden irse ni arriba ni abajo, o sea, ni al cielo ni al infierno. Entonces, y lo que ellos buscan es justamente una persona que tome su lugar. Lo que quería era que nos accidentemos para que de repente nosotros tomemos el lugar del condenado. Esa es mi historia. Esto me ocurrió en Oxapampa a fines del 2020. Unos amigos y yo planeamos un viaje de Año Nuevo a Oxapampa, ¿no? Para pasar el 2020 al 2021. Teníamos una amiga que nos iba a recibir ahí, así que bueno, llegó el día, llegó la noche del 31 y fuimos al bar de un amigo en común que estaba dentro de un fundo, ¿no? O sea, era una barra en el centro de una placita, por decirlo así, y todo alrededor era de bosque, vegetación, árboles, etc.
Bueno, iba pasando la noche y más o menos a eso de la 1 de la mañana, 1:30 de la mañana, en plena fiesta, yo estaba sobrio. Empiezo a caminar un poco, a alejarme como para visitar más o menos entre la vegetación, los árboles, a ver qué había, porque quería ir a un baño también que se encontraba por las afueras. Entonces, en lo que voy caminando, vi la silueta de 2 niñas, ¿no? Que estaban como con un camisón blanco, como una pijama, que estaban acostadas en el pasto. Entonces, no me asusté en verdad porque pensé, ¿no? Como son varias familias que viven juntas, dije posiblemente son 2 niñas que han estado jugando, no sé, y se han quedado dormidas en el pasto, pero a la vez se me hizo raro porque era las 2 de la mañana y era una fiesta de Año Nuevo. Entonces yo de curioso empiezo a acercarme un poco más y cuando llego más o menos a unos 5 metros de distancia, me di cuenta que, me acuerdo muy claramente cómo estaban las 2 niñas. Una niña era un poco gordita, estaba acostada, ¿no? En el césped, boca arriba mirando al cielo y estaba con las manos detrás de la nuca, ¿no? Como una posición relajada, por decirlo así. Y la otra niña estaba a su costado y estaba en una posición fetal, ¿no? Como si tuviese frío. Pero lo feo en ese momento fue cuando les vi las caras, ¿no? Tenían las caras extremadamente pálidas, blancas, color leche, y tenían unas venas que se les sobresalían en el rostro, ¿no? Y yo claramente vi en ese momento, no sentí nada de miedo, al contrario me dio una sensación de pena, porque le veía una cara de sufrimiento a las niñas y sabía que eso me estaba avisando que algo malo había pasado en ese momento. Bueno, me seguí acercando un poco más y se desaparecieron estas niñas. Regreso a la fiesta y bueno, les cuento a mis amigos que estaban ahí y bueno, todos molestándome, no, seguro que estás borracho, estás hablando de idioteces, etc. Bueno, la cosa que pasó la noche, todo bien. Al día siguiente llega el dueño del fundo, que era mi amigo, y cuando llega yo le cuento este suceso porque me pareció súper curioso y él me dice, mira, yo tengo 8 años viviendo acá y jamás he visto, he sentido absolutamente nada y tú tienes aquí, no sé, horas y me cuentas esto. Y me contó lo siguiente, que hace un par de años él llevó a una amiga que era medium y que su amiga al entrar al fondo como que le vino una visión, por decirlo así, y ella le dijo que en esa casa un señor había asesinado a sus 2 sobrinas en un ritual tipo satánico que tenían, bueno, en esos años, ¿no? Entonces, justamente coincidía pues la figura de esas 2 niñas con lo que me estaba contando mi amigo. Y bueno, en ese momento todos los que se rieron el día anterior como que me creyeron y ya nadie más quería ir al baño porque no querían acercarse a esa parte. Y bueno, eso fue algo que sí me impresionó mucho y fue hace poco y yo estoy totalmente seguro que ocurrió y que yo estaba sobrio. Gracias. Esto me pasó hace 22 años en Pitipo, Chiclayo. Para unas vacaciones de verano me fui con mi papá a la casa de mi abuela a visitarla. Nos dieron un cuarto, que era el cuarto de mi papá cuando era joven. En la madrugada me dio ganas de ir al baño, entonces levanté a mi papá porque en ese tiempo era pequeña, tenía 6 años. Levanté a mi papá y le decía, papá, por favor acompáñame que me hago en la pis. Y me dijo, ándate sola. Para esto, la casa de mi abuela es de una medida de más o menos media cuadra. Entonces el cuarto de mi papá estaba a la misma altura del baño, pero para llegar al baño yo tenía que pasar por todo el pasadizo y volver como en U, ¿no? Dar una vuelta en U. Bueno, empecé a correr, ¿no? Corrí y en ese tiempo yo sentía que era demasiada la distancia porque era pequeña, ¿no? Corrí, llegué al baño y la puerta de mi abuela no tenía puerta en el baño. Lo que hacían era poner una madera. Entonces todos sabíamos en esa casa que cuando la madera estaba puesta significaba que el baño estaba ocupado. La madera afuera estaba libre. Entonces cuando yo llego, la madera estaba puesta en la puerta. Entonces yo toqué y escuché clarísimo que me dijeron ocupado. Entonces empecé a dar vueltas en círculo y volví a tocar y dije, por favor, salgan que me estoy orinando, por favor. Pero ya no me contestaban. Entonces por un momento pensé y dije, es probable de que lo haya escuchado pero nadie me habló. Y cuando yo saco la madera, lo que veo, para esto la luna estaba enfocando justo al baño
y yo lo que veo es una sombra o un objeto, no sé exactamente, un humano, no sé, pequeño, ¿no? Pequeñísimo, pequeñísimo, así encogido, así como encogido. Y me miró, hizo esto y se metió al water. Para esto el water tiene el inodoro, tiene el tanque en la parte de arriba y salta, jala la pita que está arriba y se deshace en el baño. Un dato curioso es que hasta la fecha no hay agua en las tuberías de donde vive mi abuela. Entonces es todo lo que recuerdo hasta el día siguiente, que cuando me levanto estaba mi abuela, mi papá, mis tías, mis primos, todos rodeándome, porque lo que había pasado después de eso es que mi abuela comenta que escuchó que mi papá no me quería acompañar. Entonces ella, al darse cuenta de eso, dice, ¿por qué se demora tanto? Voy a verla. Y cuando mi abuela llega, ella me encontró parada mirando al baño. Y cuando ella me toca, yo me desmayé, caí. Entonces me había orinado literalmente. Ella lo que ha hecho ha sido lavarme y llevarme a la cama. Al día siguiente yo les cuento todo lo que me pasa, ¿no? Les narro todo lo que sucedió y mi papá, sí, mentirosa, que es porque no te ha acompañado, me quieres echar la culpa. Ahí quedó, la verdad es que nos regresamos a Lima y yo me olvidé por completo de esta historia. Años después, habrán sido cuando tenía 11, 12 años, regresé a Chiclayo y como comentaba, yo no me acordaba de esta historia, ¿no? Entonces fuimos con mi prima a Ferreñafe, que es la capital de Chiclayo, porque ella tenía unas clases allá. Entonces mi prima me dice, no quiero entrar a mis clases, vámonos al parque a caminar. Bueno, estábamos caminando en el parque y a lo lejos vimos que venía un perro. Venía un perro, se acercaba un perro y bueno, seguimos caminando, pero en eso el perro empezó a coger fuerza y empezó a correr hacia nosotras. A mí me asustó, a mi prima también, y por instinto de supervivencia tal vez, lo que yo hice fue colocar a mi prima delante de mí y el perro se tiró encima de mi prima. Pero cuando el perro se tira, hace esto, pone sus patas encima de su barriga, del estómago de mi prima, pero cae y se va caminando. Mi prima y yo nos asustamos horrible y dijimos que no le podíamos contar a nadie porque si no, mi tía se iba a enterar de que mi prima había faltado a sus clases. Estábamos asustadas, me acuerdo que mi prima empezó a vomitar del susto, estábamos súper asustadas. Entonces mi abuela decide llamar a una prima de ella y ella nos pasa la vela. Cuando ella nos pasa la vela, porque como bueno, en Chiclayo creen en estas cosas, le pasa primero la vela a mi prima, tira la vela en un balde y ella dice, veo un perro. Y en efecto, cuando nosotras vimos, o tal vez es porque ella lo mencionó, pero vimos como un hocico. Y ella decía, esto es un perro, te has asustado con un perro, ¿qué habrá pasado? No sé qué. Mi prima y yo solo nos mirábamos. Y cuando ella me pasa la vela a mí, me dice, hija, no es un perro, lo que te ha asustado es un duende. Entonces, cuando ella me dice duende, yo traigo ese recuerdo a mi cabeza de lo que me había pasado 6 años atrás y le digo, ¿no? ¿Por qué un duende? Y me dice, lo que pasa es que aquí en la casa de tu abuela hay un duende que te busca y que te persigue. Vete y no vuelvas hasta que estés bautizada, porque yo más o menos hasta esa fecha no estaba bautizada. No vuelvas, bautízate, vete, porque esto se puede salir de control y te pueden llegar a hacer daño. Y bueno, eso es lo que me sucedió. Esto me pasó en Salamanca hace 14 años. Estaba en el departamento, vivía en un cuarto piso. Mi esposo no llegaba del trabajo y estaban mis 2 hijos pequeños, los 2 mayores, y se me ocurre en ese momento mandarlos a comprar. Entonces le digo al mayor, Martín, anda a comprar con tu hermano mientras yo me voy bañando. Recuerdo que me metí al baño, cerré la puerta y escuché la puerta de la casa que la cerraban. Y bueno, con la idea de que se habían ido a comprar. Habrán pasado unos 10 minutos más o menos en lo que me tardé en bañarme y escucho que suben la escalera corriendo, pero eran pasos como de 4 patas, ¿no? Como que subía el bebé corriendo pero en 4 patas. Entonces tocan la puerta y yo del baño, ¿no? Ya, ahorita voy. Abro la puerta del baño, que daba justo a la puerta del dormitorio de mis hijos, que estaban pequeños, y en el reflejo de la ventana lo veo a mi hijo el mayor que estaba en esta posición. Estaba con un polito blanco, tenía su cabello larguito con un cerquillo
y le digo, Martín, ¿por qué no le has abierto a tu hermano? No me contestó, todo el tiempo su posición era esta, y me doy la vuelta para abrir la puerta y al primero que veo es a Martín, y detrás de él a Sebastián, que es el segundo. En ese momento me he quedado congelada, me quedé estática. Mis hijos, mamá, ¿qué pasa? No les quise decir nada, obviamente, por no asustarlos, eran pequeños. Y lo único que me acuerdo es que lo llamé a mi esposo y le digo, apúrate, venga a la casa porque ha pasado esto. Le comenté, bueno, ya los chicos, traté de distraerlos, en ese momento estaba súper asustada porque no entendía por qué me había pasado eso y por qué era mi hijo el que había estado en ese reflejo en la ventana. Bueno, pasó, finalmente nos mudamos de ese departamento a otro y justo el día que nosotros nos mudamos, mi esposo se va de viaje, sale de viaje a la sierra. Y yo ya estaba bastante avanzada en el embarazo, tenía casi 8 meses. Y me acuerdo que ya los chicos se fueron a dormir, mi esposo salió de viaje, lo recogió de la movilidad. Y como eso de las 11 de la noche, escucho que me llamaban, mamá, mamá. Y mis hijos estaban durmiendo, o sea, no había forma de que ellos me llamaran porque los dos estaban durmiendo. Me levanté, me fui hasta la cocina con la luz apagada y vi que de la lavandería corría hacia la cocina supuestamente mi hijo, que estaba con su pelo blanco, su cabellito largo. Martín, llamé yo, pero tenía que pasar de todas maneras por su cuarto. Entonces he pasado por el cuarto y los vi que cada uno estaba en su cama. Ya embarazada, ya bien avanzada, sí fue una experiencia bastante fea porque igual me acerqué a la cocina y no había nada, ¿no? Entré a la cocina, revisé. Lo único que en ese momento hice fue ponerme a rezar. Al día siguiente me llama mi esposo, me pregunta, ¿todo bien en casa? Le digo, no, ha pasado esto. Y él tenía que estar 15 días allá en la sierra. Bueno, para esto se adelantó el viaje y luego ya cuando nació el bebé, esto paró. Cuando nació el bebé tendría más o menos 3 días, una semana de haber nacido y todos salimos de la casa. Salimos mi esposo, los 2 mayores y el pequeño. Y al momento que hemos salido, mi hijo, el primero, el mayor, que es un poco escéptico para estas cosas, o era, siente que le tocan el brazo, que le tocan el hombro, le ponen la mano en el hombro y mi hijo gritó, ¡ay! Gritó. Hemos regresado a la casa y ha sido como que ese niño venía detrás de mí y me llamaba, mamá, 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 pero estaban mis hijos en la casa. Lo que hemos hecho ha sido salir, en ese mismo momento fuimos a llamar al padre, esto fue un día sábado, si no me equivoco. Fuimos a llamar al padre, llegó, echó agua bendita. Aparentemente esto pasó. Bueno, dejamos ese departamento y nos vamos ya a otro distrito y al llegar a este nuevo departamento seguía este pequeño. Habrán sido unos 2 años los que este pequeñito estaba detrás mío llamándome mamá. Y bueno, como que ya me acostumbré, no entendía por qué, ya me acostumbré. Y bueno, después de un tiempo, nuevamente llegó el padre, echó agua bendita por toda la casa, rezamos y parece que hasta ese momento todo se calmó, ¿no? Desde ese entonces, bueno, no he vuelto a verlo a este niño, no he vuelto a escucharlo, pero sí la experiencia fue un poco perturbadora porque estaba en un momento bastante sensible como era mi embarazo. Esta historia pasó hace 10 años en la fábrica Vinca de Puente Piedra. Estaba trabajando previo a la Navidad, ya eran días previos a la Navidad, entonces quería terminar mi trabajo rápido, ya para pasar el 24 bien, ¿no? Con dinero y todo eso. Y bueno, entonces los días quedaban cortos, así que decidí hacer el trabajo de noche. Entonces, bueno, consulté a ver si se podía realizar el trabajo de noche y me dijeron que sí. Y bueno, ya. Pregunté al seguridad del día, pregunté si se podía trabajar de noche, normal, si había gente de noche. Me dijeron, sí, se quedan unos 5 o 6 punteros en la noche, me dijeron. Y yo agarré y le dije, ah, bueno, si tengo compañía, bacán, porque el lugar era súper grande, era grande y tenían pasillos. Ya, entonces, bueno, llegó la noche y empecé el doble turno, ¿no? Empecé a trabajar plan de 9 de la noche y en efecto, ahí estaban las personas, ¿no? Estaban las personas que trabajaban y bueno, hasta ahí todo normal. Comencé a trabajar, ¿no? El lugar donde tenía que trabajar era un pasillo largo tipo hospital tenebroso, así, largo. Ya
de ancho habrá sido 1,5 metros, así 2 metros, y habían ventanas y mamparas a las cuales yo tenía que trabajar. Tenía que ponerle unas láminas de seguridad. Entonces iba de un extremo hacia otro extremo. Al fondo del pasillo había una puerta de madera, con un vidrio más o menos de así. Y atrás había un cuarto oscuro, ¿no? El pasillo estaba iluminado con una luz tenue, más o menos, no tan fuerte, pero una luz tenue así, con focos cada cierta distancia. Entonces empecé mi labor, por aquí, iba avanzando. Y 12 de la noche más o menos los muchachos que estaban ahí trabajando decidieron quitarse. Y yo me quedé sorprendido, pues, ¿no? ¿Qué fue? ¿Por qué se van? Le digo, no, nosotros siempre a esta hora ya descansamos, ya dormimos. Su madre, dije. Ya normal, no era la primera vez que trabajaba de noche, ¿no? Así que empecé a trabajar, había una radio, recuerdo, y le puse la radio como para, ¿no?, animarme y toda esa cosa. Seguía trabajando. Pasó las 12, 1, 2 de la mañana, 3:30, ya más o menos empezaron las cosas raras. Tenía algunas herramientas, ¿no?, que a veces las pongo ahí, seguía trabajando. Y en una de esas la herramienta desaparece del lugar donde lo puse. Bueno, ya normal, dije, seguía trabajando. Yo para trabajar a eso necesito un pomo con agua, un rociador. Entonces voy al baño, traigo el agua y una de las herramientas tampoco estaba. Entonces yo digo, bueno, ya, seguí avanzando y ya en una de esas ya eran 3 de la mañana más o menos y la radio se apaga. Ese fue el... Yo, normal, no tengo miedo, ¿no? Entonces seguí, bueno, ya por algo será apagado. Voy, lo prendo otra vez y bacán. Entonces sigo trabajando y ya cuando voy acercándome y la hora también por sí va avanzando, de la puerta como que me jalaba la vista. Estaba trabajando pero me jalaba la vista cada rato. Entonces que el momento se volvió tenso. Realmente sentí un miedo que así nomás no lo siento porque, como les digo, yo trabajo de noche en ocasiones y normal, no pasa nada, pero ese momento sí. Así que, bueno, llegué cerca a la puerta, ya había avanzado regular, eran cerca de las 4 de la mañana, recuerdo. Y la vaina es que en una de esas, ya que estoy por terminar, agarro, recojo algunas cosas y veo así hacia la puerta, hacia la ventana, y miro un rostro. Un rostro claro, era de un demonio, era de un alma, de un espíritu, no sé, pero en ese espejo que daba hacia el cuarto oscuro había un demonio que había puesto su cara ahí. No le paré bola, agarré, seguí recogiendo las cosas y dije, no, quizás es el reflejo de la luz, quizás es imaginación, quizás estoy medio asustado. Voy a agarrar el sentido común, le dije, ¿no? O sea, voy a ir otra vez. Levanté mi mirada y no, pues realmente sí era un espectro ahí pegado, la cara, y no tenía un color así humano, cualquier color que se pueda describir, era un color así entre grises así opaco, y estaba así, lo vi clarito. Tenía cuernos, tenía los ojos, esos ojos clásicos hacia arriba, tenía una sonrisa así diabólica y me miraba. A través de ese vidrio pequeño, a través de la puerta me miraba. En ese momento se me adormeció el cuerpo, sentí inflarme. Agarré lo único que hice, dejé todo tirado y salí. Recuerdo que salí por ese pasaje, me moría de miedo, pero no corrí, caminé, pasé por un salón oscuro, pasé por las duchas, porque para entrar a ese lugar tú tienes que desinfectarte y cambiarte de ropa. Y salí al guachimán de la noche. Lo encontré y estaba durmiendo el pata. Yo estaba todo sobresaltado, le digo, brother, ¿sabes qué? Adentro me ha pasado esto, se me ha presentado un huevón ahí, caos. Y el pata, ¿qué? ¿Estás acá trabajando? Me dijo, sí, estoy trabajando, me he quedado de noche. Porque yo recién entraba a las 8 y no te he visto. Hermano, me hubieses avisado, me dice. ¿Por qué, brother? Hermano, adentro penan un montón. Los que han trabajado no te han dicho nada. No me han dicho nada, simplemente se han ido a dormir. Puta, qué malos, me dijeron. Qué malos, en serio. No, brother, a la firma, mira, son 4:15 y yo ya no entro más ahí, le dije. No, hermano, ¿sabes qué? Quédate ahí, hay un cuartito, échate ya a dormir. Me metí ahí y
Me acuerdo que no dormí hasta las 6 de la mañana hasta que aclareciera. Descansé un toque, me levanté a las 8 y por algo así habrá pasado, pero me levanté con todo el cuello irritado. Irritado, las axilas irritadas. Claro, pues, ¿no? Al día siguiente ya agarré, le conté, otra vez me puse a trabajar lo que faltaba. Le conté a algunos compañeros, bueno, compañeros de ahí, ¿no? Y efectivamente sí, me dijeron, acá hay un montón de duendes, me dijeron. Duendes por esto mismo que crían estas aves muertas. Por todo esto mismo, pues, de que mueren los pollitos y toda esa vaina. No sé si habrá sido eso, no sé si habrá sido otra cosa. Quizás en Puente Piedra, tú sabes, antes era cementerio, enterraban. Y como son sitios remotos, un poco más escondidos, quizás haya sido eso. Y esa historia me palteó y me pasó a mí en el año 2013. Esto me pasó en mi casa en Chincha en 1995. De verano, no tenías clases, un fin de semana, y yo me levanté súper temprano para ver dibujitos. Lo único que hacía era eso cuando era niña, ¿no? Entonces me levanto, voy a la única tele que hay en mi casa, que está en el cuarto de mis papás. Me levanto, prendo la tele, me siento en el piso para no despertarlos. Entonces estoy viendo la tele, me acuerdo, Winnie the Pooh hasta ahora, y en esas estoy viendo y en la vista periférica veo algo que se para a este lado, en la puerta del cuarto de mis papás, que estaba abierta. Entonces yo estoy así y volteo y veo algo que en teoría era mi hermana, pero no era mi hermana, porque tenía rasgos que no eran humanos. Entonces yo cuando volteo, la miro, veo a una persona igualita como mi hermana, vestida con su pijama, que era un vestido blanco, me acuerdo que tenía bobitos, pero esta cosa me estaba mirando fijamente, estaba así, con la quijada para abajo, sonriendo hasta por acá, no sé cómo, pero hasta acá, y mirándome fijamente con sus ojos negros. Entonces yo en ese momento digo, ¿mi hermana qué? O sea, no creía lo que estaba viendo, era una niña. Comienzo a verla bien, en lapso de segundos, veo que tiene toda esa parte de acá grietas, acá. Lo más fuerte fue cuando comencé a verla toda ella, ¿no? Veo que de acá atrás le salen unos especie de cuernos, horrible, y de su vestido, que era su pijama blanca, sale una cola, así. Eso fue lo que más me dio miedo porque la cola se movía en el aire, nunca tocaba el piso, estaba así. Cuando veo que está así, recién reacciono y digo, ¿Karen? Y cuando dije Karen, el nombre de mi hermana, esta cosa corrió. O sea, se hizo así y comenzó a correr. Y yo automáticamente me paré a perseguir a lo que suponía que era mi hermana. Entonces me paré, paso la puerta de mis papás, hay un pasadizo, están todos los cuartos, y de ahí tú ves el comedor de diario, el comedor y la sala. Entonces yo vi cómo esta cosa corría por mi comedor, todo, llegó a la sala. La sala estaba recontra iluminada porque era verano y el sol le daba. Entonces yo vi cómo esta cosa corría y se metió en una esquina donde había una planta. Recuerdo porque esta cosa se metió a esa esquina y la planta se movió. Entonces yo, en mi afán de querer ver a mi hermana, ¿qué le pasaba, no? Caminé 2 pasos más, pero algo en mí me dijo, ella no es tu hermana, ella no es Karen, regresa. Me paralicé, una niña, y literal regreso, o sea, no me doy la espalda y camino, no. Comienzo a retroceder porque quería ver si esta cosa venía en mi miedo. Entonces yo cuando ya llego a mi cuarto, volteo y veo a mi hermana durmiendo con su pijama en su cama, como normal, ¿no? Entonces yo la levanto, la muevo y le digo, Karen, te acabo de ver. Y yo asustada, a punto de llorar. Mi hermana obviamente era una niña, o sea, tenía que 9 años, 10 años. Y me dice, déjame dormir, ¿no? Porque era verano, pues, ¿no? Yo, siguiendo asustada, no sabía qué hacer, voy donde mis papás, donde mi mamá, le cuento, y mi mamá también como que, no, está durmiendo, no, ven, vamos a rezar. Nunca me calmé, siempre estuve asustada, me llevaron a rezar, me pasaron el huevo, muchas cosas. Entonces, para esto, dato curioso,
que yo en ese momento no estaba bautizada. Entonces mi mamá le cuenta esto a mi abuela. Mi abuela le cuenta que en estas creencias, ¿no?, que hay en provincia, dicen que a los que no están bautizados se los lleva los duendes o no sé. Mi mamá me lo quiso explicar de forma bonita, pero yo me acuerdo que le dije, mamá, lo que sea que yo haya visto, o sea, no tenía la gráfica de un duende, porque tu duende tú ves que es chiquito, ¿no? Como son en los dibujitos, chiquititos, gorditos, ¿no? Pero eso no era, eso era la forma de mi hermana, como era mi hermana, tal cual, con su pijama, solamente tenía estos rasgos, esto, que definitivamente no era humano, y no hay forma que yo haya sacado eso de algún lado, porque en ese año no había internet, bueno, yo no tenía internet en mi casa, era provincia, yo no había películas de terror, entonces no había forma que yo haya sacado eso de algún lado. Bueno, me bautizaron, nunca más vi eso, pero sí, fue una historia que hasta ahora que la cuento me da un poco de miedo, porque en esa, o sea, yo creo que eso, lo que sea que haya sido, agarró la forma de mi hermana, una de las personas que yo más quiero, como para que sígueme, ¿no? Pienso yo que ha sido por eso, porque no le encuentro otra explicación. ¿En la casa de tu abuela hay higos, algún tipo de plantas, árbol? No, no hay nada de eso. No hay nada de eso, pero cuando sucedió esto, que 6 años después, que comentan de que es lo que me persigue, es un duende, mi abuela comenta de que cuando yo era más pequeña e iba para allá, frecuentemente me desaparecía. Y al rato aparecía con frutas, aparecía con golosinas y nadie sabía de dónde, porque en la casa de mi abuela, en efecto, viven varias personas, pero nadie decía haberme dado cosas, pues, ¿no? Entonces mi abuela dice, de repente el duende te quiere llevar, y por eso es que yo no volví hasta años después, pues.